Empezamos. Pues ahora, Gemma, tú dale tu advertencia de rigor y tu pistoletazo de salida a nuestra amiga Belén. Vale. Me gustaría empezar por cómo hablar conmigo. Algunas cosas importantes vais a escuchar en una las palabras, pero no habré terminado hasta que no lo diga todo junto. Digo que si mirando hacia arriba, digo que no mirando hacia abajo. Si me da un calambrazo en el cuerpo es que algo me está tocando los cojones. Y ahora es cuando yo digo que se valen decir refranes, palabrotas, frases hechas, que esto es políticamente incorrecta. No trata de ser correcta, sino de poder ser libres. Pues nada, Gemma, ¿comienzas? Sí. Pues a ver qué es lo que te gustaría preguntarle a Belén después de tu investigación. Cuando te conocí me dijiste que eras profesora No, guay. Yo no, tranquila, Belén, no. he leído en tu Instagram una frase que dice que mientras que piensan que hacen con nosotros se nos pasa la vida. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, es lo que yo he sentido. Claro, Gemma, es que yo pienso que mientras... eso fue de una publicación que hice que decía que mientras todos piensan en cómo actuar, no solo la escuela, sino también la sociedad en general, pues a los chicos se les pasa la vida. Por ejemplo, a mi hija pues se le pasa la vida. Lleva 16 años esperando que llegue un momento de ser aceptada o de estar con todos en un grupo, pero se le está pasando la vida, no acaba de... Entonces, eso es lo que creo que es muy importante, en decir ya, venga, ya hay que hacer algo y no esperar más porque la mía, Lucía, crece, pero los demás vienen detrás. Entonces, creo que es muy importante poder hacer algo ya, sin esperar más. Hay que tomar conciencia que mientras estamos pensando en las respuestas educativas Sí. o en qué hacer o en cómo incluir o en cómo ¿no? Contestar o dar una mejor respuesta, el tiempo no se para, el tiempo sigue contando. Exacto. A mí me gusta mucho también esa Es publicación. que fue un vídeo que vi en YouTube que era de una mamá que decía también algo así, ¿no? Como diciendo, es que hicimos un grupo de investigación, era creo que era profe y mamá, y hicimos un grupo de investigación, hicimos esto, hicimos lo otro, o sea, contó un montón de cosas que habían hecho. Y decía, pero claro, si no nos ponemos ya, al final se pasa la vida y no pasa nada. Es como el y no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada, pero se va pasando los días y los años. No sé si me he explicado bien el tema. Hablar con ellos o en cómo hablar con ellos. Claro. Al hilo, ¿se ha explicado bien, Belén? Sí, ¿verdad? ¿Para ti? Sí. Sí. Es muy clara, Belén. Sí. Lo que nos gusta de Sí, Belén es sí. que es muy clara. Sí, sí. Eso es. Y tú ahora estás también añadiendo un poco ese parecido, ¿no? A la comunicación. Sí. Que como no saben cómo hablar Claro. con Sí, vosotros, claro. se os pasa la vida y nadie ha hablado con vosotros, ¿verdad? ¿Eso es lo que tú quieres decir? Efectivamente. Pues también es muy bueno, Gema. Efectivamente, esto llevado a nuestro terreno, pues también nos pasa. Como no tienen lenguaje oral y la gente no sabe cómo comunicarse con ellos, pues decide no hablar con ellos. Sí, a Lucía también le pasa. Entonces es más fácil no hablar con ellos y ya está. En vez de ponerte a hablar con ellos o a buscar la manera en la que ellos puedan comunicarse. Muchas veces. Y. Sí. Digo. La verdad.
sienta mal. A mí me ha pasado muchas veces y si te digo la verdad me sienta mal. Claro que sí. Mi hija, bueno, Lucía, yo creo que, porque no nos lo puede decir de ninguna manera, porque no, tampoco estamos intentando con un comunicador, pero todavía no acaba de, pero yo creo que a Lucía también le pasa. Por ejemplo, hoy estaba sonriéndole porque ella quiere juntarse, quiere estar con los demás. Entonces, en la puerta del instituto, él le sonríe a las chicas y a los chicos como una forma de acercarse a ellos y no tiene respuesta. Y hoy le ha dicho uno, ¿tú qué miras, gilipollas? Esa es la única respuesta que puede obtener ella cuando sonríe, mira sonriendo a los demás. No Una tiene, persona le ha dicho a Lucía, ¿qué miras, gilipollas? sí. Ya. Porque Lucía, entramos al instituto y hay muchos grupos de chicos y chicas, entonces ella quiere como acercarse a ellos, quiere como, a Lucía le cuesta mucho comunicar, o sea, entablar conversación con los demás, nada, pero el acercamiento cuando era pequeña le costaba mucho y ahora cada vez le cuesta menos y entonces ella quiere como estar con ellos, aunque no hable o no pueda decir nada, quiere estar allí, pero le sonríe. Entonces les mira y les sonríe. A Y entonces hoy le ha dicho un chico eso. ver, es normal que quiera estar con ellos. Y a mí. Eso también me ha pasado. A que sí. Claro, A ver, es normal que quiera estar con ellos y a mí eso también me ha pasado a que sí, Sol. Claro, es que efectivamente te ha pasado como a Lucía. Incluso también has escuchado lo mismo que Lucía. Sí, Sí. Y aquí está Belén, ¿no? La mamá de Lucía diciendo exactamente. que bueno, que como a ella pues le cuesta, ¿no? Pues acercarse un poquito más, porque claro, es que es normal cuando estamos acostumbrados a recibir ciertos Es comentarios, miradas, pues todo eso normal. va Es restando normal. valor, Es ¿no? normal. El valor de acercarte a alguien, no valor a la persona, sino como la valentía de enfrentar ese momento que todo el mundo sabemos que puede Sí, llegar a ser muy complicado para muchas personas. Pero tú, Gema, puedes pues escribir, hablar todo lo que piensas sin problema, no tienes ese desafío, ¿no? Que tiene Lucía, pero también has recibido la misma respuesta o las mismas miradas. sí. Entonces, igual esto no es una cuestión de el lenguaje, el código, sino de la mirada, de cómo la sociedad nos trata, de ese conjunto, ¿no? De valores. A Yo no quiero hablar mucho. veces. No. Nos hacen sentir mal las palabras, sino las miradas. A veces no nos hacen sentir mal las palabras, sino las miradas. exactamente. Es que yo creo que ese es el problema, que no, bueno, las miradas, las palabras y todo en general es un conjunto, ¿no? No ven a las personas con discapacidad, por decirlo de alguna manera,
aunque yo creo que no es así, pero no las ven como personas de... No las ven la esencia, no ven la Yo mirada que tienen es totalmente de rechazo o digo de que discriminatoria. Entonces, nos creo que es muy importante cambiar esa mirada, Gemma. Yo creo que hay que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ven como bichos, rock, Rafa, Tranquila. raras, personas, raros. Yo digo que nos ven como bichos raros. Así es. El Yo también, sentimiento. yo también lo pienso. Pero tenemos que hacer algo ya, porque si no se nos pasa la vida. Te ¿Eh? ha dicho Belén mientras la escribías. Es que a veces se pone tan tensa que le empieza a fallar Ujú. todo. Sí, Y te ha dicho, ¿has escuchado lo que te ha dicho Belén? Ha dicho que qué sí, podemos hacer, porque lo que realmente nos estamos dando cuenta que es ese cambio, ¿no? de mirada. No es si hablamos con un dispositivo que controlamos con los ojos, con lenguaje oral, si somos efectivamente. autistas o tenemos parálisis cerebral. Hay No va de eso. que Va. hacer algo ya. Efectivamente hay que hacer algo ya. Eso es. Y qué hacemos, Gemma? ¿Qué hacemos? A mí no me mires. Yo quiero que me digas algo y lo hacemos ya. Dar charlas por toda España. Dar charlas por toda España. Vale, eso está muy bien. Que ella por viajar que no sea. ¿Eh? Ella por viajar. Yo me voy contigo. Efectivamente, efectivamente. A ti te gusta lo de las charlas, pero ya lo hacéis. Belén también lo hace. ¿Tenéis Sí, impacto, Belén y tú, Sí, haciendo esto? ¿Y algo sí. distinto? ¿No se te ocurre? ¿O se os ocurre a las dos? no sé, yo utilizo las redes sociales. Yo todos los días publico algo que se me viene a la cabeza y creo que he cambiado un montón de miradas así. Yo También no sabía es escribir verdad. También es verdad. también. Yo no sabía escribir ni tenía ni idea de cómo hacerlo, pero empecé a compartir cosas que le pasaban a Lucía y yo creo que hay mucha gente que le ha cambiado un Pues poquito. O pienso para yo, no saber escribir. Hostias. Pues para no saber escribir hostias. La que has liado para no saber escribir, Belén. he ido aprendiendo, Gemma, he ido aprendiendo con el tiempo. ¿Sabes qué pasaba? Que me servía cuando escribía cosas que le pasaban a Lucía, muchas veces me servía porque en el colegio me hacían más caso así que diciéndoselo a la cara. O sea, yo iba y le decía a la directora, ¿por qué mi hija no ha ido a la excursión? Que yo he visto a todo el autobús en la puerta y a ella no. Ella no, a mí no me habéis dicho ni siquiera que había una excursión. Y entonces, pues no lo sé, pues eso depende de la profesora, pues no sé nada. Y luego, si lo escribía por redes sociales, y escribía, hoy han ido de excursión, he visto el autobús en la puerta, pero mi hija, a mí no me han avisado de nada. Entonces, a la siguiente excursión, Lucía iba, me servía. Era la única manera que a mí me servía para que en el colegio hicieran cosas bien, por decirlo de alguna manera, porque no, Lucía tiene derecho a ir a excursión, pero no iba y Lucía tenía derecho a estar en clase con todos los compañeros, pero no estaba, siempre estaba metida en el aula TEA. Entonces, yo siempre que escribía, escribía con la intención de llegar al colegio.
y me funcionó. A nosotras a veces nos ha pasado el efecto contrario, ¿verdad? Sabes que nosotras Sí. también somos muy visibles en redes y colgamos muchas historias de nuestros momentos. Sí. Y un día Gemma, una maestra, se lo hizo pasar Sí. realmente mal por algo que a ella le hace muy feliz, porque a ella le gustan las redes y nuestros vídeos y Iba nuestras cosas. a decir. Te lo iba a decir, Pues cuéntaselo a pero Belén. no me acuerdo. Te lo iba a decir, pero no me acuerdo. No te acuerdas exactamente. Bueno, yo te puedo ayudar un poco a recordar. Bueno, como nosotras, bueno, Gemma y yo llevamos trabajando diariamente desde que ella tenía 5 años, Sí. tiene 16. Ahora mismo, entonces hemos pasado todas las tardes en esta etapa de la vida juntas y 11 ponemos... años. 11 años. 11 años. Y Mía, desde siempre hemos contado mucho en redes sociales, pues bueno, lo que hacíamos, pa' bien, pa' mal y con todo lo que ser un poco pública, ¿no? Tampoco es que seamos personajes Y. públicos, pero bueno, sí tenemos una cierta Porque exposición. nos gustaba. ¿Y por qué nos gustaba? Claro, evidentemente, nos hacía feliz, nos gustaba, o sea, nosotros hemos sido totalmente libres, ¿no? En esto. Pues a nosotras los maestros y las maestras del colegio, del instituto de Gema, pues siempre nos han seguido. Sí. Y el año pasado Gema suspendió un examen y la maestra, la PT, cuando corrigió el examen, le dijo a Gema que menos Instagram y más estudiar, que la había visto de bromas con Sol en redes. Menos. Risas. Y. Más. pues eso ni caso. Pero vamos, Estudiar. Menos risas y más estudiar. pues ni caso, Gema. Esa Pues estuvo profesora, hasta final de curso, Belén, hasta final de curso, diciéndome que no quería grabar nada, que no quería compartir nada, que lo iba a ver su maestra y que la iba Yo a regañar. joder, madre mía, lo que llegan a hacer las estaba maestras, ¿eh? Que a veces un por un lado, a veces por otro, da igual en poco. qué parte del juego Bastante. estés, que te dan siempre por todos los lados. Hombre, yo he tenido recriminaciones por parte de gente, claro. Yo no he tenido todo positivo. A Con mí todo positivo no ha sido. Mm. Pero, miedo. Yo estaba un poco bastante con miedo. claro, es normal, Gemma. Pero es que muchos profesores hablan y a veces se tenían que callar, no deben de hablar, porque no haces nada malo haciendo eso. Entonces, no Sobre te... todo porque ella en aquel entonces era una chica de 15 años, hoy ya tiene 17, y estaba haciendo lo propio de los chicos de 15 años. A ninguno de sus otros alumnos les decía o entraba en su TikTok o en su para verlos, porque claro, esas personas tienen las cuentas, no, la gente joven tiene sus cuentas bloqueadas, que me parece muy bien, ¿no? Perfiles restringidos, pero como el suyo es público, pues por ahí sí la podían atacar, ¿no? Entonces, es, bueno, siempre son armas de doble filo, pero las personas que elegimos este camino, pues enfrentamos las luces y las sombras y no pasa nada, pero... No pasa nada. Yo he tenido, ya te digo, yo también he tenido cosas muy negativas también Pasándolo. de familias, de AMPAs, y se pasa muy mal, es También. verdad. Lo que dice Gema, yo hay veces que he dicho, uy, yo me voy a callar ahora un tiempo, pero luego Entonces, se me ha pasado para enseguida. animarme. Grababa.
con sol. Y es que estaba pasándolo mal también, entonces para animarme grababa con sol. Claro. Es normal, Gemma. Es normal. No, no hacías nada malo. La que hizo malo fue ella cuando te dijo eso. Tú no hacías nada malo ni lo haces. Sí. Bueno, pues ese es el mundo de las redes, sus luces y sus sombras, pero si nos gusta, nos hace sentir bien, pues continuemos, porque siempre vamos a tener crítica. Mi amiga Andrea dice que como no somos croquetas, no podemos gustar a todo el mundo. Así que no pasa nada. Claro. Yo he No tenido pasa muchas nada. cosas positivas y negativas. Luego también he tenido muchas positivas porque he conocido a mucha gente, a gente como Gema, a muchas, y a familias que a mí me han ayudado mucho. También a Nacho Calderón, que también me ha ayudado mucho. Entonces, las redes para mí han sido mucho más positivas que negativas, porque lo negativo a veces hay que olvidarlo y seguir adelante. Yo creo que para mí también, pero para ti yo nunca te he hecho esta pregunta. ¿Tu balance de redes, así como mini influencer que eres, es más positivo que negativo o más negativo que positivo el mundo de las redes para ti? Más. Positivo. ¿Qué? Negativo. Más positivo que negativo. Pues ya está, tema solucionado entonces Muy para bien. las tres. Genial. Oye, hazle otra pregunta a Belén, que está así súper interesante al final cómo ha terminado. Pero tenemos, bueno, tiene más. ¿Dónde iba? ¿Por dónde iba? No te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte. Vale. Has perdido. Has perdido, Gema. Vale. Esta. Yo estoy muy agradecida por tener amigos y que me traten como una más. ¿Tú qué opinas de la vida social con discapacidad? Pues yo me alegro mucho de que tengas amigos y te traten como una más. Es maravilloso eso, Gema. Lucía no tiene amigos y no tiene a nadie, solo nos tiene a nosotros. Nunca la han invitado a cumpleaños, nunca ha ido con nadie a ningún sitio, porque es que te voy a contar, Gema. Lucía está escolarizada en un aula TEA. Entonces, eh, en el aula TEA son 5 niños nada más y se supone que cuando me dijeron que iba a entrar ahí, se supone que iba a estar casi toda la jornada afuera y en el aula TEA a ratitos. Lo que pasa que Lucía ha pasado, tiene 16 años, va a hacer 17 pronto, como tú, yo creo, y ha pasado todos los días en el aula TEA metida. Nunca ha salido ni a excursiones, ni con los compañeros en clase, y eso fue porque, según a los profesores, le pone nerviosa, les pone nerviosos. Entonces, claro, al no estar nunca en el aula ordinaria con todos los compañeros y al no compartir todos esos momentos como son las excursiones o como son otras cosas que se comparten cuando estás en una clase, pues no tiene ningún amigo, no tiene a nadie, ni la invitaban a cumpleaños ni nada, porque pasaba siempre los días con su PT e integradora, que son las dos chicas que estaban en el aula TEA, maravillosas, pero como no salía de ahí porque los profesores no querían, pues entonces está sola. Eso. Sí. Te digo. La verdad es una mierda. Eso sí te digo, la verdad es una mierda. Claro, entonces por más que yo me quejaba, pues nunca conseguía que estuviera en el aula ordinaria. Y por más que hacía que escritos y cosas, era imposible. Entonces,
desde los 3 años que está en clase, que entró, hasta ahora los 16, que va a hacer 17 pronto, está siempre en el aula TEA. Entonces es imposible así tener amigos y ella necesita mucho relacionarse con los demás porque es lo que más falta le hace el tener esa relación con los demás chicos y chicas, pero como no está con ellos, no puede relacionarse con nadie, entonces está sola. Ella está conmigo, con mi marido, con su padre y con su hermano. Está sola. Pero yo conozco gente como tú, Gemma, que tiene amigos, que se relaciona con los demás y eso es una maravilla. Pero conozco más que no. Yo, Entonces, es suerte. te puedo decir una cosa. Yo te puedo decir una cosa en mi opinión. Este no sé, pero mi opinión es que vale más para la vida tener vida social que no ser súper bueno en el tema temario. En mi opinión es que no sé, pero mi opinión es que vale más para la vida tener vida social que no ser súper bueno en el temario. Claro, yo también lo creo así. Lo que pasa es que la escuela es muy importante para iniciarse, para tener relación con los demás. Una de las principales cosas y desde donde se empieza es desde la escuela. Sí, Y, y Lucía, obviamente. claro, y Lucía no ha tenido oportunidad de estar con nadie, prácticamente está sola en una... Tú porque tienes un grupo de amigos y de amigas, que además ninguno tiene discapacidad, son los chicos del pueblo, Qué o sea, maravilla. de Por la pandilla del pueblo. sí. ¿Dónde los has conocido? Bueno, sí. Te digo la verdad. Bueno, si te digo la verdad, no. Fue genial. Gracias al colegio. Fue gracias a una niña de que fui del colegio de camping. Tenía
Tenía yo 8 años. Y. Alguno más, creo yo. Ahí fue donde conocí a mi mejor amiga. Bueno, si te digo la verdad, no fue gracias al colegio, fue gracias a una vez que fui de camping, tenía yo 8 años, y ahí fue donde conocí a mi mejor amiga. Si te parece, aquí te ayudo un poco para que Belén comprenda. Gemma ha estado escolarizada siempre en el colegio del pueblo, en ordinaria, no hay aulas específicas ni hay colegio de educación especial, es el colegio del pueblo y es el colegio del pueblo. Guardería, colegio, instituto. Y lo cierto es que ella ha cursado así, pero sus compañeros de clase, mientras todos eran pequeños, bien, pero cuando empezaron a crecer, cuarto, quinto de primaria, sexto de primaria, ya empezó a haber esa segregación. Al final, en el colegio siempre ha habido, ¿no?, la opinión de esta niña no debería estar aquí o esta niña es distinta, y todo eso se ha trasladado también a sus compañeros, ¿no? La forma en la que miramos es la que enseñamos a mirar. Pues Total. fuera, pero fue en el pueblo donde encontró a una chica, de hoy en día ya son chicas, eras más mayor de 8 años, y tuvo una empatía enorme con ella, se cayeron súper bien. La verdad que es cosa fácil porque Gemma es una Me tía de puta madre y yo lo entiendo, encanta, pero me tuvo encanta. eso es, le dedicó ese tiempo, ¿no? Y ese espacio que quizás a pesar de haberse querido propiciar toda la vida, pero no había sucedido. Y, Me y fueron los amigos del recreo, porque al final esa chica sí que estaba en su cole y en su dio instituto, pero estaba un año por encima y con ella quedaba los recreos. Y siempre decimos ese que a sus amigos los encontró en el recreo, en este espacio. Así que igual si no somos capaces de cambiar todo el sistema tiempo. educativo, que lo Me dio estamos ese intentando, tiempo. Me dio ese tiempo. eso es, te dio ese tiempo. Pero le iba a decir a Belén que igual, aunque estamos intentando y seguiremos intentando cambiar, ¿no?, cómo se organiza todo el sistema educativo para dar respuesta donde Pues, todos quepamos, si solo fuéramos capaces de cambiar la mirada de un chico, de una chica, podríamos quizás hacer tanto eso también. es Porque la vida de lo Gemma cambió gracias a la más mirada de una chica. importante. Es que eso Claro, es lo más importante, pero la mirada esa yo creo que en los chicos y en las creo. chicas está, no es, es el problema más de los mayores. Yo creo que somos los que muchas veces influenciamos con nuestros actos a los niños en ese caso. Yo pienso que, porque yo recuerdo muchas cosas de mi hijo, que tiene 3 años menos que Lucía, y recuerdo, él iba con un niño con autismo a clase, y claro, para él era totalmente normal lo que ese niño hacía, porque él lo vivía en casa. Entonces luego cuando sales a la calle y te encuentras a esos niños que están influenciados muchas veces por sus padres o por Pero la Ahí es escuela, donde queríamos llegar. A una veces hablamos mucho del sistema pregunta, educativo y tenemos pero una razón, pregunta. pero también como sociedad Tonta. tenemos una responsabilidad, ¿no?, como hombre, claro. madres, padres, tíos, Su primos, y no debemos tampoco dejarla. hijo tiene una enfermedad. Cosa. También. O no. Pero una Sí, pregunta, ¿tu hijo tiene una cosa también o no? Puedes no, hablar no, es que me ha Gemma, visto, ha dicho enfermedad y yo a veces se me olvida que tengo subtítulos en la cara, ¿vale? Y es algo que, claro, yo soy muy responsable con el uso del lenguaje, pero
cariño, o sea, ella te ha dicho que tiene una hija, Lucía, que es autista, y que tiene un hijo que es 3 años menor, que no es autismo. O sea, que no es autista, perdón. Y tú lo que le quieres decir, ¿no? Que si tu hijo tiene alguna Sí. discapacidad también, o sea, eso, Sí. vale, no es cosa. Bueno, no importa, nos hemos Pero no entendido. importa, ¿eh? Pues de libre. No importa. Sí. Sí, no tiene nada, Gemma. Marcos no tiene nada. Es 3 años más pequeño que Lucía y no tiene autismo ni tiene discapacidad. Bueno, no tiene una discapacidad. Ahora bien. Ah, vale. Ah, Ah, vale. vale. Un Pero bichillo, ¿eh? Eso lo que sí. está diciendo es como tú con tu hermano Roberto. Tu hermano Roberto, si ve a una persona con parálisis cerebral, Sí. no se extraña de nada. Sí. Para él Totalmente normal. no hay diferencias entre él y una persona con parálisis cerebral. Pues era un poco lo que te ha tratado de decir, Belén. Sí. Sí. Vale. Pues nada, vamos a ver si solucionamos el tema de la vida social también. Porque el colegio o la escuela es solo una parte de toda una vida de la persona. Sí. Pero sin embargo, pero totalmente de acuerdo que las Es. relaciones se construyen, ¿no? En ese Muy tiempo. importante. Que es muy importante. Sí. Tenemos que encontrar la fórmula. O en clase o en los recreos, pero tenemos que encontrar la fórmula. Los recreos son muy importantes. Yo creo que los Muy. recreos es un sitio en el donde más se puede hacer prácticamente. Yo creo que ahí podríamos tener un proyecto súper guay, ¿eh? Yo Estoy yo ahí dándole creo vueltas. que ¿Qué os parece el tema de los recreos, chicas? Ahí se puede hacer muchas cosas. Sí. recreo. Recreos. Inclusivos. Escribe lo que quieras. Yo Esos. luego hablaré de otra. Que nos relacionamos. Todos. Estaría. De. Puta. Madre. Creo que recreos que nos relacionamos todos estaría de puta madre. Pero Claro, mira, podemos hablar. hay muchos niños que están aislados en los recreos, entonces ese es el problema, que si están aislados no están con el profesor de la mano, no pueden Si hacer están nada. en una clase segregada, si están en el colegio aislados, si no van a las excursiones, si no se encuentran por los parques, en los parques por la tarde, pues claro, es muy difícil. Es muy Entonces, difícil. Desde ahí, vamos, imposible. ahí llega la muerte social, como yo digo siempre. Sí, pues nada, pensar con Belén. Oye, ya tienes también el teléfono de Antón. Oye, pensar en una iniciativa, en un proyecto que escribáis vosotros, los chicos que sabéis y las chicas que sabéis gestionar esto en los recreos, cómo sería y lo llevamos Eso. a cabo. Nosotras os apoyamos en todo, ¿verdad, Belén? A tope, a tope. Te apoyamos a tope. Y si alguien ya cuando nos escuche y Molaría. nos vea se Yo le creo ocurre que eso algo, molaría. Yo que creo nos que lo eso diga. molaría. Yo creo que también. Yo Yo creo también. que estaría genial. Y podemos empezar por el Instituto de Lucía. Nos comprometemos a Tengo que empezar. decir que Obviamente. las chicas que hay en el aula T ahora mismo son maravillosas, que por cierto conocen a la fábrica de palabras Sí. muy bien, porque han dado formaciones con vosotras, y me preguntó el otro día una, se llama Silvia y es maravillosa y está haciendo un trabajo magnífico con
con un comunicador en la tablet y cosas que en la vida no se habían propuesto ni siquiera, fíjate, con 16 años y que nosotros tampoco sabíamos ni siquiera cómo hacerlo y ahora mismo está Lucía con... Está siendo una realidad. Y Pues está... nada, pues Silvia, que se anime y nos ayude, les ayude a ellos a generar ese recreo, donde todos puedan Obviamente, hablar con todos. obviamente. Pues nada, ya cuando nos vean, que nos lleguen las propuestas. Dile tú, Eso es. Gemma, que lleguen las propuestas, que estoy ociosa, que no sé yo qué hacer en mi vida. ¿Te atreves a gestionarlo o no? Sí, Muy bien. Pues ala, lanzamos el guante a quien lo quiera recoger ahora mismo. sí, yo sí. Pues ya está, esta es una chapalante, eso es verdad, también es verdad. Bien, oye, pues hemos vuelto a sacar una respuesta maravillosa de una muy buena pregunta, Gemma, felicidades, has hecho un buen trabajo, ¿eh? Investigando a Belén y preguntando cosas muy, muy interesantes. ¿Vamos a por otra? Ya sé que no sabes ni por dónde vas, pero yo te ayudo. Para eso estoy yo aquí, para mediar entre todo esto. Vamos, allá. Está. Algunas veces sentía que a los profesores no les importaba si yo tenía amigos o no y no me ayudaron. ¿Tú qué opinas sobre esos profesores? Uy, Pues vamos a seguir en la línea. qué pregunta, Gemma. A ver, yo tengo que reconocer que en la vida escolar de Lucía, en todos los años que ha estado escolarizada, que ella va a acabar el año que viene, se acaba, hemos conocido a distintos profesionales y tengo que decir que el 90% han sido malos con Lucía, que no les ha importado absolutamente nada de lo que ha pasado, ni han querido involucrarse, ni han querido investigar en cómo hacer esto o lo otro, en cómo trabajar. No. A mí me dijeron que le ponía nerviosa en primero de primaria cuando era una niña pequeña, que no tenía conductas disruptivas, claro, sí, pero que tampoco estaba entendiendo el mundo y tampoco se lo ponían fácil. Entonces, hemos conocido a gente maravillosa, muy poquitos que se pueden contar con los dedos de las manos, que todavía seguimos manteniendo relación con ellos y que son maravillosos y que se involucraron muchísimo, pero los demás pues no les ha importado. Y esa ha sido mi mayor lucha en redes sociales, el cómo puede ser un profesor, o sea, porque yo soy auxiliar de enfermería y yo trabajo en un hospital, ¿vale? Mi trabajo es hacer un pasillo entero. El pasillo este es para mí y para mi compañera y luego está la enfermera que me ayuda, ¿vale? Pues yo ayudo a la enfermera. Ese es mi trabajo. Yo no me puedo ir saltando habitaciones. Yo no me puedo decir, "Ah, es que este me interesa, es que este me gusta, este no, es que este, vale, no hablamos de lo mismo porque no es lo mismo en este caso la educación en el colegio, pero sí también es mi trabajo el atender a todos los pacientes que me han tocado. Entonces, muchas veces los profesores dicen, bueno, es que ese como es TEA, está en el aula TEA, pues es que y ahí están los profesionales que saben y yo no quiero saber nada. Y el problema es ese, no, es que es tu alumno y tú tienes que involucrarte en todo lo que necesite y con lo que todo eso conlleva, porque hay muchas cosas que no sabrás. Yo no digo que haya que saberlo todo, pero muchas cosas que te encontrarás difíciles, claro, pero tendrás que por lo menos involucrarte, no dejarlo directamente al aula TEA sin ningún... Porque, por ejemplo, imaginaros, yo cuando este año empezó y Lucía en el instituto, tenemos una aplicación que se llama Roble, que es la que me dice las faltas de asistencia y varias cosas, las notas, ¿no? Por ahí, de mi hijo también, pues por ahí es por donde se ve todo. Y empezó el curso y todos los días me llegaba
falta de asistencia de Lucía a todas las horas. Yo todos los días tenía el móvil. Pipi, Lucía ha faltado a clase de lengua. A la siguiente hora, Lucía ha faltado a clase de matemáticas. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que esos profesores ni siquiera sepan que están en la aulatea? Y que están en la aulatea porque a lo mejor muchos que ni siquiera quieren que esté con él, que entre en su clase. Entonces, era alucinante porque estuve como 2 meses o 3 recibiendo todos los días todas las faltas. Entonces, ¿qué clase ¿qué sabían esos profesores de Lucía? Ni siquiera se habían molestado en saber absolutamente nada. Me he enrollado, ¿eh, Gemma? Pero es que es así, es que fijaros el nivel de involucración que hay ahí. A mí me ha sorprendido una cosa, no te has enrollado. Es que a mí me tienes enganchada, escuchándote, desde luego. Y mientras te escucho, solo pienso, creo que las personas que escriben nuestras leyes, nuestras responsabilidades, ¿no? Nuestros trabajos, ¿no? Y deberían escucharte. Decir, yo soy, o sea, yo soy maestra, yo soy PT, Efectivamente. y, y escucharte solo el sonido del pipi y de las faltas de asistencia, solo a nivel emocional, lo que eso, o sea, la alarma, o sea, no te deja descansar de encima a tu hija, ¿no? Le están poniendo una falta de asistencia. O sea, tú dices, No. me siento desamparada, me siento sola, no me siento Entiendo. acompañada, no me Ok. siento entendida, No. no me siento ni siquiera respetada ni tratada. No me sé, y encima me estás recordando Sabía. que esto es así. O sea, Sí. es durísimo para mí. Sabía. Es durísimo, yo escribía correos y no me contestaban. Y yo le decía a la Estaba PT, pero ¿cómo en- puede ser? ¿Cómo puede en- ser? En la PT se lo decía, pero al día siguiente volvía a la falta. Es la soledad, o sea, más, es como, bueno, no es la soledad, ¿no? O sea, ahora mismo no tengo o sea, es la, Es que no entiendo por qué no sabían que estaba en el aula TEA. claro, es como si tu hija fuera transparente ante el sistema, ante los profesores, ante nuestras responsabilidades, ante nuestras obligaciones, no sé, me ha Efectivamente. parecido una cosa quizás muy que tú dices, bueno, es que es una falta que te está llegando a la... Coño. Bueno, pues me ha parecido muy revelado. Pero ha habido otra cosa, Belén, el 90%, Sol. el Sí. 90% del personal Sí. docente. Yo le voy a hacer esa ¿Recuerdas? pregunta, perdón. ¿Qué? Decía. Yo. Sí. De. La. Papa. De. Invisibilidad. De. Doraemon. Coño, Sol, ¿te acuerdas que decía yo de la capa de invisibilidad de Doraemon? Tal cual. Gemma me llegó a mí a decir porque eso que tú dices no solo lo sientes tú como madre, también lo sienten ellos como alumnos de este sistema, que evidentemente hace como si no estuvieran. Y un día, y tenía 13, 14 años, me dijo, es que Sí. es como si llevara la capa de invisibilidad de Doraemon. A ella le encanta Doraemon, sabes que Doraemon saca como mogollón de cosas mágicas y yo me dejo, pues como me deja escucharte a ti, ¿no? Año. En este último año. Sí, efectivamente. Es que son Perdón, invisibles. tienes razón. Este último año con 15 años, perdón. A mí a veces también los años me bailan, ya soy muy vieja. Yo me dejó loca, ¿no? Que se sintiera invisible. Y ¿cómo podemos mirar hacia otro lado? Escuchando a una madre que dice esto, escuchando a una alumna que dice esto, que el 90% de los docentes
pues no se han sentido, ¿no? Arropados o Sí. acompañados por ellos. Yo le iba a hacer esta pregunta a Gema. De todos los profesores que tú has tenido, guarde, cole, insti, aquí Belén ha dicho que un 90%, ¿no? Del 100%, o sea, de cada 10 profesores, 9 eran malos, es lo que ha dicho Belén, un poco así entre nosotras. ¿Tú serías capaz de hacer una estimación? Tu balance como alumna. Uf, Porque a lo mejor como madre podemos llegar a unas conclusiones, ¿no? O como docente yo puedo llegar a unas conclusiones, pero creo que es importante que escuchemos el balance de todos, ¿no? difícil. Difícil. De cada... Ponte en tu último año, ¿vale? Que quizás le tienes más fresco. Gema, la memoria a largo plazo. Es fácil que hayas tenido 20 profesores. Muy fácil. En un instituto, además. ¿Cuántos? Fácil. ¿Por cuántos ¿Qué? te has sentido simplemente bien? ¿Con cuáles te has sentido bien? Pues 4. escuchada, respetada. Es fácil que Tenía- 4. De 24. Solo. Es fácil que 4 solo. 4 te han hecho sentir bien, ¿no? Porque a veces no se trata de si tu aprendiz, ¿no? Tu alumna, en este caso, adquiere los contenidos curriculares, que estamos hablando del colegio y esto es muy importante, pero también de cómo estamos haciendo sentir, ¿no? A las personas que Claro. estamos enseñando, de ahí también depende mucho. Creo el que es más conocimiento. importante eso que Claro, el contenido. claro. Entonces, por eso le he hecho así la pregunta, ¿no? ¿Cuántos te han hecho sentir bien? Pero bueno, yo sé que Tutora. esto luego, como se saca Y. punta, vale. La tutora, 3. Más. La tutora y 3 más. pues el balance es nefasto. Entonces, algo desde luego un poquito más allá de este diálogo, de estas impresiones, desde luego hay que hacer, porque no puede ser. No puede ser. Si tú tienes una empresa y el 90% de tus clientes no están satisfechos contigo, no puede ser que tu empresa siga funcionando Así y es. dando respuestas, ¿no? A las personas que lo necesitan. No puede ser. Yo creo que hay que hacer algo. Y, por ejemplo, lo del y no pasa nada, Exactamente. el hashtag que yo Ay. hice, porque Sí. yo dije, hay muchas cosas que a lo mejor no puedo solucionar y a Lucía se va a acabar. Su edad ya va a acabar, Lucía ya. Pero es que vienen muchos detrás, vienen muchos niños y niñas detrás. Y entonces hice lo del y no pasa nada muchas más para que se supiera lo que existe en los colegios, que está totalmente invisibilizado y ocultado, y ahí salió de todo. Tú sabes, Belén, disculpa que te corte, buceando en las redes de Belén, ¿has llegado a conocer o a comprender ese hashtag de y no pasa nada? Porque en tus preguntas que has realizado no lo tenías y Belén está hablando ahora mismo de esto. Y yo creo que no hay, o sea, como No ha que llegado ahí. quizás sí lo ha visto, pero le han impactado más estas cosas que te... y, Lo al final... Si quieres te lo explico, Gemma. he visto, pero no lo he No lo he entendido. entendido. Lo he Claro. visto, pero no lo he entendido. Te lo va a explicar. A ver, te lo voy a explicar yo. Mira, Gemma, el y no pasa nada es un hashtag que yo dije, vamos a recopilar, pues, la discriminación que existe en los colegios, pero que no se ve, que está totalmente invisibilizada y que nunca pasa nada. Por ejemplo, no va de excursión y no pasa nada, porque que una persona con discapacidad no vaya de excursión no pasa nada, pero por ejemplo que mi hijo, que no tiene discapacidad, no vaya de excursión, pues sería para ponernos las manos en la cabeza, ¿no? ¿Cuántos alumnos sin discapacidad, cuántos padres de esos alumnos sin discapacidad se pondrían la mano en la cabeza por millones de cosas que han hecho con Lucía y que con Lucía no ha pasado nada? Entonces yo empecé a
a pedirle a la gente que me mandara por privado pues cosas que habían pasado con sus hijos en el colegio o también personas con discapacidad, que me contaran que había en textos cortos qué había pasado y que no había pasado nada. O sea, qué habían sentido ellos en el colegio o qué le habían hecho y que no había pasado nada absolutamente. Salieron muchísima gente, un montón de gente me escribió y yo fui compartiendo todos los textos. No sé si conocéis a Cristina Fallaras, que habla del machismo y que ella pues ha recopilado un montón de textos, pues yo saqué la idea de ella, pero en este caso pues de la educación y de las prácticas educativas que hay tan discriminatorias en los colegios y que no pasa nada, pues no pasa nada. Porque no pasa nada, de verdad. Es que pasan los años y sigue sin pasar nada porque no vayan de excursión o porque hagan... Yo recuerdo, a mí la que más me impactó fue la de que en un colegio de educación especial le quitaban el bocadillo a la niña todos los días porque tenía conductas disruptivas. O sea, esa niña que tenía, no sé si era autismo y tenía conductas disruptivas, en vez de enseñarle o en vez de a ver qué podemos hacer para eliminar esas conductas o llevarlas por otro lado, ¿no? Pues no, le quitaban el bocadillo y se lo comía la profesora delante. A mí esa me impactó mucho porque yo veo a mi hija que no sé, con lo que ella es para su bocadillo y que Joder, le quitaran el joder. bocadillo. Entonces, hay muchos y no pasa nada. Y lo puedes ver en el Instagram, hay muchísimos. Lo que pasa que esto fue hace un año, entonces ya hay muchos que hace mucho tiempo que me van enviando menos, claro. ¿Sabes qué pasa? Que si el hashtag, mira, vas a comprender, o sea, bueno, creo que lo has comprendido perfectamente, ¿verdad? Sí, Si el hashtag sí. le hubieras creado tú, hubiera sido y se la suda. También. Así, o sea, eso sería como mucho más propio de Gema. Vale. Ya. Lo. Ese también estaría bien, ¿eh? Si quieres lo hacemos, Gemma. Soy yo peor que la chica. Entendido. Vale, ya lo he entendido. Yo sabía que con esto ya lo iba a entender perfectamente. O sea, por ejemplo, de esos 20 profesores que Vale, no, ya lo he entendido esos bien. profesores que te hicieron sentir mal con muchas cosas, pues no pasó nada porque te hicieran sentir mal. Es Ahí que sí. ella muchas veces a mí me lo ha contado, o sea, me ha contado como algo que le ha sucedido, que a ella le, bueno, pues eso, pues le ha horrorizado, le ha hecho Sí. sentir fatal, ¿no? Le ha afectado muchísimo y siempre me decía, y es que se la suda, ¿no? Era. Y por eso Es le he lo mismo. puesto ese, se la suda, ¿no? Mi. Psicóloga. Por las tardes. Si era como mi psicóloga por las tardes. Sí. Hemos tenido muchas de esas y no pasa nada. Yo me acuerdo la primera vez que Gemma me contó a mí un y no pasa nada. Fue en una excursión. Ella iba a una excursión con sus compañeros, muy pequeña, Pero. segundo o tercero de primaria, y la persona, por desconocimiento, no por mala práctica, ni porque además era una tipa súper implicada, competente, que la queremos un montón, o sea, no, pero por desconocimiento, porque era de esas primeras veces que ya llevaba el dispositivo, que más la primera niña, ¿no? En España en gobernar este dispositivo, o sea, al final los primeros pagan un precio un poquito más alto en las cosas, ¿no? Y en este caso, además, es que lo quiero aclarar porque me siento mejor aclarándolo, ¿no? Era por desconocimiento, pero sucedió que en el trayecto de la excursión a ella no le encendieron el dispositivo de comunicación. O sea, Gema depende de que una persona haga esto, o sea, es muy dependiente en muchos aspectos, a pesar de que ella pues tiene muchísima autonomía, ¿no? En este caso. Bien, pues no encendieron su dispositivo de comunicación
en el autobús, que es la mejor parte de la excursión, ¿no? Es como si hablamos del recreo, que es la mejor parte de la escuela. Claro, o sea, seamos conscientes de lo que esto es. Y entonces llegó, me lo contó y yo, bueno, pues siempre intento hablar mucho con ella y digo, bueno, ¿y cómo te has sentido tú? ¿Cómo podemos abordar esto? Tal, bueno, pues un poco lo que estamos, si es que el políticamente incorrecta lo íbamos haciendo toda la vida fuera cámaras, en realidad. Y me dijo, muy pequeña, me dijo, y todavía no sabía ni siquiera escribir muy bien, con algunos errores, ¿no? De ortografía, me he sentido muerta en vida. Mira, y esta es mi madre detrás diciendo, me acuerdo, o sea, en aquel momento como que a toda la familia, a mí, ¿En o sea, ya desde... serio? Sí, es que ella ni ¿En se serio? acuerda de lo pequeña que era. Y nos impactó tantísimo. Y entonces escribimos a esta persona y bueno, la pobre se llevó un disgusto de la leche, pero ya nunca más volvió a pasar, ya tal, porque todo el mundo fue capaz de escuchar lo que ella había sentido y de empatizar con esto y de comprender y de entonar el mea culpa y decir, pues tienes razón, Pues claro, ¿cómo te vas a no haber sentido? Y no nos me hemos dado ni cuenta, ¿no? Pero acuerdo. Uy, pues no me acuerdo. pues desde muy pequeña llevas haciendo esto, amiga, y llevamos trabajando y no pasa nada, ¿no? Pero en aquel momento, porque dimos con un contexto y con unos profesionales que fueron empáticos, profesionales, nos arroparon, se pusieron, ¿no? Comprendieron, pero de haber sido el caso contrario, no hubiera pasado nada. Claro, es que admitieron su fallo. Bueno, vale, todo el mundo se puede equivocar, por supuesto, pero admitieron su fallo. Pero cuando le dices algo que han hecho y en vez de admitir el fallo, lo que hacen es decirte que las madres estamos todas locas y no sabemos lo que decimos. Es que yo alucinaba cuando me decían, es que estás loca, pero ¿cómo quieres que tu hija esté en clase con todos? Y yo decía, pero ¿cómo que no? O sea, ¿cómo voy a estar loca si qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo que mi hija esté con todos, pues el admitir el fallo muchas veces, yo me acuerdo que una vez una profesora de Lucía, Lucía lloraba en el recreo y no sabíamos el motivo, no teníamos, y no sabíamos el motivo, y el motivo era que ella quería abrocharse el abrigo hasta arriba, y claro, lo llevaba desabrochado, pero ella no sabía abrochárselo, era muy chiquitita, tenía, yo qué sé, 4 añitos o así. Mira, hasta de que descubrió la profesora, se llamaba Teresa, maravillosa, hasta que lo descubrió la profesora, dice, yo me sentía mal porque claro, yo la veía llorar y al final descubrí que era que quería abrocharse el abrigo y no podía y hasta que ella pudo pedirle ayuda a la profe para que le subiera el abrigo. No sé, pues cuando te encuentras gente así, es que eso es De ahí tu maravilloso. versión positiva del hashtag, ¿no? Belén, porque el y no pasa nada tiene una versión positiva, ¿que sí? Claro, y no pasa. Luego he hecho, porque claro, hay muchos profesionales buenos, entonces no creo que se merecieran todos el englobar que todo es malo, no, todo no es malo, hay muchísima gente buena. Entonces hice uno al final, hace poco, que se llamaba el así sí, joder. Eso Eso te gusta más, porque va con me palabrota, gusta más. Y entonces ha tenido mucha menos repercusión, pero sí ha tenido también, y hay muchas Quizás experiencias. ha tenido menos repercusión porque no tiene tanta praxis, es decir, no se practica tanto el Claro, así sí, joder. pero también hay También hay, efectivamente, cosas lo que buenas. pasa que el y no pasa nada, yo creo que se desbordó Se porque desbordó. es que estamos llenos de Ese. experiencias de no pasa nada, ¿no? Y no Claro, pasa nada. Un Pero bueno, hombre. yo he sacado esto un poco a colación para que Gemma lo comprendiera y Me. también para que dejaras tu versión positiva, porque Gusta. también creo que habla mucho de la naturaleza, Ese ¿no? nombre me De tu gusta más. activismo y me encantó cuando le vi y ya con palabrota incluida dije, este no puede molar más. O Ese sea, nombre me que me gusta más. decía, mira, ese nombre me gusta más, dice. me decían, profesor, pero vas a dejar el joder, y yo decía, pues claro que sí, hombre, casi sí, casi sí, joder. Y ese no estaba mal, estuvo bien. Yo Bueno, me, pues vamos con la última pregunta para Belén, porque Venga, claro, Belén tiene una vida, ¿sabes? Ya.
¿Ya? Ya, hija, Belén tiene una vida, ¿sabes? Y una familia, ya te lo ha dicho. ¿Qué más se pasaría aquí? Todo el rato, Me ¿no? encantan sus políticamente incorrectas. Hostia. Bueno, eso porque hay por ahí un peque que también... Susto. Qué susto, ¿verdad? Venga, pues vamos a por la última para Belén. Bien. Ok, sí, justo, muy bien. Belén, ¿de verdad que te dijeron en el colegio de tu hija Lucía que la llevases 1 hora después y la recogieses 2 horas antes? No me puedo creer que sean tan gilipollas, yo flipo. Bueno, eso es una de las cosas. Han hecho muchas cosas malas con Lucía. Lo difícil es que... Lo triste es que nadie se las va a devolver, ¿no? Todos estos años que ha perdido. Pues sí, Gemma, me dijeron, estuvo dos cursos enteros que entraba a las 9:30, teniendo que entrar a las 8:30, entraba a las 9:30 y teniendo que salir a las 2:30, salía a las 12 o 12:30. Se supone que era para que Lucía se adaptara y no se encontrara con todo el mogollón que había en la puerta a la entrada y a la salida. Cosa que ahora mismo teníais que verla, o sea, es que le encanta entrar y salir, juntarse con el mogollón y luego no. Eh, Eso era porque el profesor no quería que Lucía estuviera. Entonces la adaptación la necesitaba el profesor, pero no la necesitaba Lucía. El profesor lo que necesitaba era que estuviera menos horas allí. Y entonces para eso Adopción. se inventó esa excusa tan bonita y se tiró así pues 2 cursos enteros. 2 cursos enteros. Admisión. 2 cursos enteros en el que yo decía, qué raro, claro, porque es que no es Adaptación. un rato después, es que si, imagínate, Sol, es que es 1 hora antes y Eso. Que a los 10 minutos el pasillo está despejado, ya están todos los niños en las Es. aulas. y no hay problema, además es que Lucía no No. tiene problema en eso. Y Es que que podría haber tenido un Una, problema y podría haberse sí, solucionado, pero las ¿por qué no entra un poquito antes? A mí me sorprende, ¿no? Esto de, razones. pues para que no se encuentre con nadie, que venga antes y que, ¿no? yo ahora este O que curso salga después, la no, dejo siempre entra y antes, ya está. claro, la dejo ahí 20, yo este curso No. la dejo 10 minutos antes, entonces no se Sí. encuentra el mogollón entero, se encuentra Sí. gente, pero no es Me el mogollón entero. explico. Mm. Pero si la adaptación esa es una de las razones, o sea, no sé si me explico. No alcanzas a comprender. Es que es imposible comprenderlo. Es Mm, imposible comprenderlo. Solamente, Sí. yo muchas veces me he encontrado profesores que dicen, es que necesita adaptarse a los profesores. Entonces la vamos a ir, pero que Lucía ha tenido millones de profesores y no necesita adaptarse. ¿Estás teniendo desafío con la palabra adaptación? A ver. ¿Eh? Vale. ¿Qué significa adaptación, no? Sí. Vale. Es ir poniendo a una persona, en este caso a Lucía, ¿vale? Como era, bueno, pues sus primeros días de colegio, ¿no? Pues para que no fuera un cambio tan brusco de estar en casa o en un campamento, ¿no? O en la playa de vacaciones y volver a tus 8 horas de cole, levantarte temprano, ¿no? Ese cambio que hay de la vuelta al cole, que a todos nos cuesta, ¿no? Y además, pues bueno, como hay muchos niños, hay mucho follón, mucho ruido, y Lucía es una persona autista, bueno, que todo esto pudiera, o no, ¿no? Pero vale. ya ellos entendieron que sí, que le Pero- afectaba, ¿no? Y, o sea, que podría darse el caso, pero que... Es que en ella no Horas. le sí. hacía falta. Y. Entonces, para que eso no fuera tan brusco, 2. se propone un tiempo de adaptación y se van haciendo las cosas poco a poco, Progresivamente. ¿vale? Poco a poco, pero ese poco a poco se alargó 2 años y quitándola 3 horas de cole al día, solo por el mogollón que se forma a la salida y a la entrada, no por el cambio vale, de pero 2 horas y rutina 2 o de hábito. vale, No, y pero porque 2 horas y 2 decían que se le años. hacía largo.
Pero vamos, que era mentira, que no se le hacía largo. Me Y no pasó nada, ¿eh? Se tiró 2 cursos así Y no y no pasó pasó. nada. Y parece no Nada de pasó. nada. un poco, bastante. Exagerado. Ah, vale, pero 2 horas y 2 años me parece un poco bastante exagerado. Pues si no te parece a ti que es una chica de 17 años, o sea, imagínate al resto. Es una burrada, Belén. Es una Es- borrada. y la verdad que bajo mi punto de vista, poniéndome un poco seria, tendría que haber responsabilidades legales sobre ciertas prácticas y actos o decisiones. Yo cambiaría ¿sabes? El y no pasa nada, lo pondría un poquito Ya, más Es que serio. tendría que empezar a que pasara algo, porque el problema es ese, que al no pasar nada las cosas siguen ocurriendo. también. Entonces, Sí, sí. Bueno, pues ha sido maravilloso políticamente incorrecta. Tenemos que Me ha flipado. demostrar. Ir acompañada. Acabando. Porque hay hambre. Ya tenemos que ir acabando porque hay hambre. yo La vida también sin tengo hambre. filtros funciona mejor, Emma. Belén. Hay hambre, Belén, encantada, genial, de puta madre este cachito. Bueno, Gemma, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Estar aquí hablando contigo. Me ha gustado mucho. A mí también. A mí también. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Belén, por dedicarnos este cachito, este espacio, que sabemos que además eres una persona muy, muy, muy ocupada, bueno, que es de agradecer y a mí me ha encantado, me ha encantado. Lo pondría como de visionado, ¿no? Obligatorio, políticamente incorrecta, debería escucharte el mundo entero, debería escucharos el mundo entero hablar sobre lo que habéis hablado. Gracias, cariño. Gracias a vosotras.